Buenas tardes, David. Bueno, hago la Oh, presentación de David Antonio Jiménez Morales, que está en la Ciudad de México, y su conferencia se va a llamar Del streaming a la frecuencia modulada, calidez, cercanía y creatividad de la radio para reinventarla junto con la juventud. David Antonio Jiménez es maestro en Ciencias Sociales con línea terminal en Estudios Políticos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursó la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la misma institución. Desde 2019 es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Querétaro, supongo, en los campus Centro Universitario y San Juan del Río, donde imparte materias relacionadas con la teoría social, el periodismo y el análisis político. Su trabajo en esta área le permite además ser tutor académico y regularizador de varios y estudiantes. Desde este año, desde 2025, es coordinador de la especialidad en comunicación política de la universidad o de la facultad. pues es la misma, es un programa educativo dentro de la facultad. Ah, ok, bueno. Entonces es el coordinador y a la par es productor de noticias y corresponsal de un medio radiofónico, perdón, nacional. Entonces le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Ya eres coanfitrión por si quieres hacer, pues, ok, para compartir la pantalla. Pues muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Sí, bueno, también ahí ahorita leyendo la biografía, pues también me faltó agregar que ahorita en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues también soy el responsable de dar la materia de radio. El año pasado me tocó darle a dos de tres grupos, próximo semestre voy a dar también a únicamente un grupo, justamente por esas nuevas actividades que estoy ahí tomando para la especialidad. Pues agradecido mucho por la invitación y quiero comenzar con este tema. Ahorita me encuentro justamente en Grupo ASIR, que es donde yo también trabajo. Tenemos el noticiario ahorita al aire, pero bueno, lo dejo un poquito encargado porque yo tenía muchas ganas también de participar con este tema. La radio es algo que a mí me apasiona desde que yo era niño y que justamente a partir de dar también yo la materia de radio me he dado cuenta que la radio no ha muerto, ¿no? Que inclusive hemos visto o tengo la hipótesis, que es un poco lo que voy a exponer en los próximos minutos, que la juventud se está acercando a la frecuencia modulada y que inclusive aquí en México, pues podríamos ver un resurgimiento no solamente del FM, sino también un resurgimiento de la frecuencia de amplitud modulada. Ahorita voy a llegar a esa parte. Entonces, un poco de lo que les quería comentar durante esta tarde justamente es esto, ¿no? Preguntarnos si la radio se fortalece o se ha debilitado. A lo largo de la historia siempre se ha hablado de que algún medio de comunicación reemplaza a otro, ¿no? Inclusive con la aparición de la escritura se decía que se iba a perder como la tradición oral, con la llegada también de la radio se decía que la imprenta iba a desaparecer, que la televisión iba a matar a la radio, que el internet iba a matar a todos los anteriores, y lo que vemos es cómo en este nuevo sistema mediático, en este nuevo ambiente, pues coexisten todas las versiones y que inclusive los medios tradicionales se potencian a partir también de las redes sociales digitales, del internet. También qué ventajas tiene la radio de frecuencia modulada, la radio tradicional frente al streaming y qué aporta la juventud, sobre todo esto lo más importante, a esta reinvención de la radio, como yo también lo quiero llamar. Algunos datos para comenzar esta plática durante esta tarde. Revisaba yo la página oficial de Spotify. En el mundo hay 713 millones de usuarios de Spotify en 180 mercados aproximadamente. De este total, solamente 281 millones son suscriptores. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aunque Spotify es el medio de escuchar música, podcast, mucho más, el más grande aquí del mundo, pues lo cierto es que hay 432 millones de personas que no pagan la versión premium, que prefieren escuchar algún tipo de anuncio en vez de pagar, al menos aquí en México, la tarifa mensual, el sistema más, el plan más básico es de $7.5 al mes. Insisto, puede ser más barato si eres estudiante, puede ser también más barato si lo compartes con familia, pero un plan individual de una sola persona son 139 pesos mexicanos, $7.5 al mes. Yo con esto que observo que la gente está dispuesta a consumir publicidad, como lo hace en la radio, para pues escuchar también música.
También tenemos sistemas como Amazon Music, o en este caso yo quiero platicar de iHeartRadio, que es un sistema al cual se sumó Grupo ASIR, que es donde yo colaboro, y yo le pongo aquí que son gratuitos, entre comillas, porque si bien nada más basta con descargar la aplicación, pedírselo a la bocina inteligente, pues también lo cierto es que están ahí lucrando con nuestra publicidad, con nuestros datos personales, perdón. Uno cuando acepta este tipo de pues, términos y condiciones, es como va, tú puedes acceder al contenido que hay en línea, podcast, estaciones en línea, pero también yo voy a acceder a tu información personal. Ahora también en iHeartRadio se incluye la publicidad de de las estaciones de radio. Entonces, eso también es un factor muy importante. Hay gente que está suscrita, que usa este tipo de aplicaciones y que también no le molesta escuchar publicidad. Y sobre todo, la ventaja que da iHeartRadio también es el tema de la interacción y los concursos. Entonces, si hay un locutor al aire, es como, a ver, cuéntame cómo te fue en tu día. Y a través de esta aplicación, aunque es un poquito más complicado, por ejemplo, respecto al WhatsApp, la gente interactúa y es una interacción mucho más cercana. Ahorita quiero llegar a esta parte sobre el tema de la calidez y también la importancia de la inmediatez de la radio en nuestro país. ¿Cuál es el panorama de la radio aquí en México? Es un enfoque localista o local. Esta palabra la retomo de la biografía del Tigre Azcárraga, escrita por Claudia Fernández y Andrew Paxman. Es un libro que habla de el Tigre Azcárraga, el fundador de Televisa, y que recuerda que su papá fue el que fundó Telesistema Mexicano. Y ahí lo que se habla es que Televisa se consolidó como el gran imperio de la televisión en México y también tuvo una presencia muy importante en América Latina, pues las telenovelas, El Chavo del Ocho, Chespirito, es decir, es una parte importante de lo que es la cultura mexicana del siglo XX, pues salió a partir de Televisa. La radio siguió un enfoque distinto. La radio, a diferencia de Televisa, que aglomeraba todas las concesiones del país, lo que tenía era que había grupos locales y ya puede ser un solo concesionario y ese concesionario podía vivir bien. O había también algunas ocasiones en las que había grupos radiofónicos, por ejemplo, aquí en Querétaro hubo en algún momento Corporación Multimundo aglomeraba hasta 5 o 6 estaciones, que eran prácticamente todas las estaciones de radio AM en ese momento que existían aquí en nuestro estado. Entonces, la radio tuvo un enfoque local y hasta la fecha se mantiene así. Ciudad de la República a la cual acudimos, vemos que cada estado de la República mantiene sus propios lineamientos. Es algo que llama mucho la atención, que no se ve tanto el tema de la cadena nacional. Sí hay repetidoras de estaciones de la Ciudad de México, pero a nivel local particularmente se apuesta a programación local. Así esa programación musical, la misma música que se escucha pues en todos lados, pero los locutores producen de manera local. La radio también vive una liberación gradual. Hay que ser también muy enfáticos con esta parte. En México, la historia del siglo XX es la historia del PRI. El PRI fue un partido político, bueno, todavía es un partido político, todavía no desaparece, pero el PRI estuvo en la presidencia de la República desde 1929 hasta el año 2000, 71 años. Y entonces el PRI delineó todo lo que era pues la cultura en México. El PRI fue lo que al final del día le dio unidad a nuestro país, le dio identidad. Si actualmente pensamos que en México pues hay charros, hay cactus, estamos vestidos a lo mejor de sombreros, un pensamiento muy estereotípico si lo quieren ver así, vamos también por toda la parte que el PRI fue impulsando a través de los libros de historia, la televisión y también el control de la radio, porque en la radio no se permitía hablar de política. Podía haber cápsulas informativas, pero la verdad es que en noticiarios no se permitían. Por eso, cuando la televisión surge, la televisión retoma los periódicos, que en los periódicos había mucho más movimiento y aún así también como ciertas limitaciones. Pero en la radio no se permitía hablar de política. Fue hasta el sismo de 1985, del 19 de septiembre de 1985, que se marca un parteaguas en la historia de nuestro país. Hay una crisis, Televisa sale del aire, nunca supimos cuántas personas fallecieron, hay quienes hablan de 3.000 hasta 12.000 fallecidos y el gobierno no supo hacer frente a esa catástrofe que tenía enfrente. La radio fue la única que quedó de pie durante muchas horas y fue la que estaba ayudando de manera constante y rompió el cerco informativo que existía en ese momento y la radio entonces también ya torna de vocación y tiene una vocación mucho más social. También la radio es muy plural. Estaba yo leyendo otro libro que habla de la historia de los medios aquí en el estado de Querétaro y se habla de que la radio es un medio que por el hecho de ser un poco efímero te da muchas ventajas de ser plural. Una plana de periódico, y eso pasaba aquí en Querétaro,
tenía que ser revisada por el jefe de prensa del gobernador. En la radio tú podías ser mucho más libre porque probablemente monitorean el noticiario que es de 1 a 3, el de 6 a 8, pero las cápsulas informativas que había entre horas en varias estaciones no había quien las monitoreaba. Entonces, como pasaban a cada rato o no había como un horario específico, tú podías meter información de manera muy plural. Entonces, en este momento tenemos estaciones de radio que, aunque pueden tener una línea editorial muy afín al gobierno o algún partido político, lo cierto es que hay mucha pluralidad, se les invita a todas las personas y esa también es una ventaja de la radio en este momento. Y como les decía, la radio AM, supongo que también es la tendencia en el resto del mundo. Ustedes saben que las radios de amplitud modulada, las radios AM, pues han desaparecido justamente para darle paso a la frecuencia modulada y eventualmente a la radio digital. Esto con la intención de mejorar la calidad de las transmisiones. Sin embargo, la radio AM tiene todavía un surgimiento en algunas zonas de la República, aunque se pasó de este apagón de la AM para pasar a la FM. En los últimos años hemos visto que se han concesionado nuevas estaciones de radio AM. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro hace un par de años comenzó con Radio UAC Sierra Gorda, que este tipo de radio pues sirve muchísimo para zonas montañosas como lo es la Sierra Gorda de Querétaro. Y más recientemente hubo un grupo privado, un grupo comercial que volvió a prender, claro, con permiso del gobierno, algunas estaciones de radio que ya habían sido apagadas en AM para empezar a transmitir contenidos. Entonces, esto es muy relevante. De hecho, se escuchan aquí en Querétaro estaciones en AM que vienen de San Luis Potosí, porque la AM te permite llegar a muchos más lugares. Entonces, como les digo, la AM no hay que darlo tampoco por muerto. Hablemos ahora un poco del panorama de la audiencia de la radio. Del lado izquierdo tenemos el porcentaje de personas que escuchaban ahí la radio. Del lado derecho tenemos ahí un porcentaje de personas usuarias de Internet. ¿Qué es lo que observamos? Del lado izquierdo es un estudio que hacen tanto el INEGI, el Instituto de Estadística, y el ya desaparecido Instituto de Telecomunicaciones aquí de México. Del lado derecho son datos del Instituto de Estadística del país. La audiencia de la radio en 10 años en México baja 5 puntos porcentuales. Por otra parte, casi en el mismo periodo de tiempo, 9 años, usuarios de Internet aumentaron 25 puntos porcentuales. A mí me llama mucho la atención esto, porque entonces lo que estamos observando es que aunque creció de manera importantísima el número de personas usuarias de Internet, el número de radioescuchas no disminuyó de manera grave, únicamente 5 puntos porcentuales. Si tomamos en cuenta que el Internet creció 25 puntos porcentuales, uno esperaría que en automático todas las personas pasaran entonces ya a esta nueva fase del Internet. Es por aquí algo que también yo quería señalar, que al final del día la radio no está muerta. La radio todavía es escuchada entonces en el país por 3 de cada 10 personas y esto varía, por supuesto, conforme a la zona metropolitana, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, etcétera, etcétera. Ahora también hay que decir algo, esta es otra encuesta que realiza el Instituto de Estadística y Geografía, pues la mitad de la población desconfía de los medios de comunicación. Este datito lo tenemos por acá. 49% tiene una confianza alta, moderadamente alta, y el resto es neutro o confianza nula. Yo lo quiero interpretar así como que la mitad de la población no confía en los medios de comunicación. Únicamente es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar de la radio. Sí es muy escuchada, pero la gente no confía tanto en los medios de comunicación, que es un reto también que ahorita tiene que la juventud tomar de frente para volver a confiar en la juventud, para volver a confiar en la radio. Según este estudio del Instituto de Telecomunicaciones, en México en promedio se oyen 2.9 horas de radio al día. Esto es muy variable. Por ejemplo, en la Ciudad de México nos comentaban que la gente llega a escuchar hasta 5 horas de radio al día porque el tráfico allá en la capital del país está muy terrible. Aquí en Querétaro, que estamos, les digo, como unas 3 horas de la Ciudad de México, si no hay tráfico, el promedio va de 15 a 45 minutos, depende el estudio que ustedes revisen. Entonces, pero lo que se coincide es que la audiencia oye música. La audiencia lo que escucha no son noticias, escucha música. Y el 67%, es decir, prácticamente 7 de cada 10 personas, escuchan la radio, bueno, escuchan la radio de 6 de la mañana a mediodía, de lunes a viernes. Es el horario prime de la radio aquí en Querétaro. Y de estos años, del 2015 al 2023, lo que la gente escucha es música.
Aquí también, por supuesto, hay que verlo con pincitas, porque las estaciones, la mayoría de las estaciones de radio en Querétaro y en México son estaciones musicales, estaciones que te ponen tres canciones y luego entra un locutor a decirte algo, pero también resulta relevante esto, es decir, regreso al punto inicial. Si la gente no quiere pagar servicios como Spotify o la gente tiene ya acceso a podcasts, otro tipo de contenido, bueno, pues también aquí lo importante es que la gente sigue escuchando música en la radio de frecuencia modulada en particular. Y se fijan, en el 2020-2021 tuvimos, según esta encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, fue el único periodo en el cual los noticiarios retoman o tienen un puntaje similar al de los programas musicales. Y eso se debe claramente a la aparición de la pandemia por COVID-19. Después de eso, el consumo de noticias decayó de manera drástica. Pero hoy en día la gente oye música. Importante entonces hablar de otro factor importante. Yo lo que les digo, confío todavía demasiado en la radio. 2 de cada 10 personas escuchan la radio en el auto. 1 de cada 10 en el transporte público. 1 de cada 10 también en el trabajo. 7 de cada 10 personas, es decir, la mayoría, escuchan la radio en su hogar. Todavía 38%, por no decir 4 de cada 10, utilizan algún estéreo, grabadora, un aparato de radio como tal. Pero quiero que veamos el siguiente indicador, que son teléfonos celulares. El 20% en teléfono celular que tenemos para estar conectados ahorita por Zoom, TikTok, Instagram, cualquier otra red social que se les ocurra, la gente lo utiliza para escuchar la radio. Hay gente, todavía un 20% que tiene una radio portátil. 20% también la gente escucha en el automóvil, porque en el automóvil es muy factible que aunque tengamos nuestra música, por los reportes del tráfico o del clima, pues la gente escucha ahí la radio. Bocinas Bluetooth, bocinas inteligentes, ahorita es muy común que las estaciones de radio regalen bocinas inteligentes, lo cual puede ser una contradicción. A ver, yo quiero que me escuches en FM, ¿por qué me vas a regalar una bocina inteligente? Más adelante lo vamos a ver con más calmita, pero lo que les puedo decir en este momento es que a las juventudes les gustan las bocinas inteligentes porque le pueden pedir de manera concisa a la bocina qué estación quieren escuchar. Es decir, yo le puedo pedir, por ejemplo, Alexa, reproduce 106.5 Mix Querétaro, que es la estación donde yo colaboro, y lo va a hacer sin que yo tenga que llegar y picar nada, a diferencia de un estéreo grabadora tradicional que tenemos que estar ajustando si es digital o bien todavía si tenemos como este disquito para que sintonicemos de manera adecuada. Y la gente también escucha en laptop o en tablet. Es decir, la radio está presente en todos los medios, así sea un 2%, 5%, pero la gente está escuchando todavía la radio. Como les digo, entonces yo veo un área de oportunidad. ¿Por qué oír la radio? Del lado derecho, en este estudio, como les digo, que tomé de José Luis Cueva Ruiz, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya extinto este instituto por el actual gobierno, que pasó a ser ya de un organismo autónomo, un organismo dependiente del Ejecutivo Federal, pues, ¿por qué la gente escucha radio? Le gustan las experiencias, le gusta experimentar emociones, le gusta el acompañamiento, evitar el aburrimiento y sobre todo, apoyo en catástrofes. Esto va a ser muy importante. A ver, escuchar la radio nos da una experiencia colectiva y eso es muy importante. Es decir, ¿sabes qué? Yo escucho Mix, yo escucho Match, yo escucho La Comadre, La Z, W Radio, como tú le quieras llamar, pero yo soy parte de esa audiencia. Y en algunos momentos en los cuales hemos llegado a una individualidad muy cañona, muy interesante, pues es relevante decir, ¿sabes qué? Yo soy de este grupo. Lo vemos con los consumos. Antes la familia se reunía en la sala a ver el mismo programa de televisión y todos compartíamos la misma pantalla, aunque fuera la película del papá, la novela de mamá, la serie del hermanito, estábamos viendo la misma pantalla. Actualmente los teléfonos celulares nos han aislado, pero en este momento podemos ser parte de una comunidad también al momento de decir, ¿sabes qué? Yo escucho Match, yo escucho Mix y estos son los locutores a los cuales yo sigo. En el tema también de evitar el aburrimiento, no es lo mismo que tú tengas tu música corriendo a que tengas también algún locutor que te pueda estar dando algún tip, que te pueda estar dando el tema de cómo va a estar la calidad del aire, el tráfico, el clima, etcétera, etcétera. El apoyo en catástrofes. Puede llegar a pasar que cuando la radio
está, pues, bueno, cuando hay alguna crisis, algún fenómeno natural, pues puede fallar la señal de internet. Por lo tanto, la radio, siempre tener una radio portátil en casa puede servirnos de manera importante. Entonces, la radio también va a mantenerse a pesar de las catástrofes y es más fácil mantener una señal de radio que de televisión, por lo que implica en términos de producción. Del lado izquierdo tenemos una imagen de una compañía locutora aquí en Querétaro, Maricruz Martínez. Ella siempre cierra su programa con una frase que a mí me encanta. Ahorita no le pude preguntar porque está en una transmisión a control remoto, que si es una frase original de ella o de dónde la salió, de dónde la adaptó. Lo que buscó ahorita parece que sí es de ella, pero dice: el mundo es un lugar menos solitario mientras exista la radio. ¿Y cuánta verdad tiene? Uno puede manejar en la noche la autopista y tienes tu playlist que tanto te gusta. Pero cuando tienes una voz que cada 3 canciones te dice: acabamos de escuchar Stand By Me de Benny King aquí en 106.5 Mix, oye, te cuento que esta canción pues pertenece también a tal película, bla, 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 pues tiene algo distinto, ¿no? El hecho también de que tú puedas interactuar, que puedas compartir algún tipo de música, que tú digas, que el locutor te diga: ¿a qué te recuerda esta canción? Y ya también tú puedas decir: oye, a mí esta canción me recuerda a tal tema. Entonces, es muy relevante el hecho, yo coincido totalmente con esta frase: el mundo es un lugar menos solitario mientras exista la radio. La música, los podcasts no van a venir a reemplazar pues también esta calidez que te puede dar la radio. Evitar el aburrimiento, experimentar emociones, porque el podcast puede ser una plática entre amigos que puedes quedar un poco fuera, porque ya está pregrabado. La radio, cuando es en vivo, te da una oportunidad de interactuar, de hablar bien interesante. Juventud y radio. Algunos datos de interés también que quería compartirles. Según el Instituto de Estadística aquí de nuestro país, hasta marzo de este año había 30.4 millones de personas entre 15 y 29 años. Es un público cautivo para la radio. El grupo de 20 a 24 años, este estudio de José Luis Cueva Ruiz no nos da como los pormenores, pero por ejemplo asocia la radio con la música y comprueba lo que les enseñaba hace unos momentos. La gente escucha música en la radio. A la juventud, 20 a 24 años, les interesa la presencia de influencers en la radio. Aquí en Panorama Informativo Querétaro, que es el noticiero que yo produzco, los viernes tenemos a un influencer que se llama Giovanni Pasco, el Monitor Geek, que habla de temas de cultura pop. Y el Monitor Geek fue el que se acercó con nosotros y nos dijo: me interesa un espacio, se le brinda el espacio, porque él mismo también sabe que puede llegar a otro tipo de público a través de la radio FM. Y a la gente también le gusta escuchar a alguien que ya conoce en la radio FM, escucharlo en vivo, escucharlo en una dinámica distinta. Aunque las juventudes ya se pueden grabar y subir todas las historias que quieran a TikTok, Instagram, redes sociales, pues lo cierto es que no es el mismo toque que si tú tomas un micrófono y sales al aire y dices: soy David Antonio Jiménez en 106.5 Mix, ¿no? Los jóvenes prefieren las bocinas inteligentes, como les digo, porque dan más inmediatez. Ya no hay que estar ahí sintonizando si queda en el 106.3, 106, o sea, ya queda de manera definida: oye, Alexa, reprodúceme tal estación de radio, ¿no? La juventud también reconoce que la radio se puede integrar a nuevas tecnologías y no rechazan el crecimiento tampoco de la misma. Lo hemos visto y ahorita voy a llegar a esos ejemplos, que la juventud no dice: la radio ya va de salida, la televisión tal vez porque pues falta como, es una antena un poco más difícil de instalar en las casas, pues la televisión ya la usas para ver Netflix, algún otro tipo de servicio de streaming, pero la radio ya viene todavía instalada en los coches. Los celulares Android todavía tienen la radio FM integrada, algunos inclusive ya ni tienes que meterle audífonos para poderles escuchar. Entonces la radio se puede integrar a nuevas tecnologías. La juventud no rechaza entonces el crecimiento de la radio de nuevo. Esto es un tema que, bueno, yo todavía lo agregué ahorita en la mañana, lo venía pensando: si la radio puede sustituir al algoritmo. Sartori, a finales de los 90, nos decía en su libro clásico de Homo Videns que hay inventos, entre ellos el Internet, para los cuales hay un techo, que el Internet produce saturación y que ver pasivamente es más cómodo. Es decir, Sartori decía que podía ser difícil, al menos en la época en la que él vivía, que el Internet reemplazara la televisión. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver pasivamente.
En ese momento, pues no veía ahí la dimensión que podía haber un algoritmo. Es cierto, ¿no? Pensé en el Internet de los 90 como, ok, ya estoy aquí, ¿y a dónde me voy? Pues Google medio estaba existiendo por ahí, todavía no existía Wikipedia. ¿A dónde? Entonces era como un mar y decía Sartori, la gente se va a aburrir en ese mar y va a regresar a la televisión. Luego viene entonces la creación del algoritmo, ¿no? Que el algoritmo en cuanto abrimos TikTok, en cuanto abrimos Instagram, en cuanto abrimos Facebook, ten una publicación que te puede gustar y a partir de ahí te envicia. Yo lo que podría proponer es que tal vez la radio puede ser un sustituto del algoritmo, que en vez de estar en ese algoritmo de Instagram, de cualquier red social que a ustedes se les ocurra, que podamos desde la radio generar contenido que la gente quiere escuchar, ¿no? Y que la gente pueda escuchar de manera activa o de manera pasiva, como, como algo que te pueda hacer compañía mientras realizas labores del hogar, o bien también algo que puedas realizar de manera activa para ganarte algún boleto. Que la radio sea entonces tu nueva compañía, ya no depender tanto del algoritmo de las redes sociales, sino que puedas depender un poco del algoritmo de lo que te marca la estación de radio. Es una idea que les digo, se tiene que desarrollar, pero yo creo que la radio podría todavía tener mucha influencia en las juventudes si sabe también cómo conectar con ellos a través de los siguientes pasos que yo les quería comentar. ¿Qué hacer? ¿Cómo integrar a la juventud? Al grupo de 20 a 24 años, que particularmente son personas que se encuentran en edad de estudiar una licenciatura en comunicación desde las radiodifusoras, apostar a nuevos formatos para este sector, dejarles trabajar y participar, incluir experiencias multimedia. Aquí en México, el grupo así donde yo trabajo desarrolló un formato que se llama Match, que Match está disponible en varias ciudades de la República, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Querétaro, entre otros lugares. Es una estación de música en inglés que no incluye reggaetón, es música pop en inglés, que viene también como a ser un sustituto, sucesor de lo que en su momento fue Radio Disney. Los locutores son jóvenes, tenemos ahorita una locutora que tiene como 19 años aproximadamente, y la verdad es que este género ha sonado o ha tenido eco de una manera impresionante aquí, porque en un primer momento, esta estación reemplazó a otra que se llamaba Amor, que también era un formato muy consolidado aquí en Querétaro, balada pop de los 2000 aquí en español. Y entonces llega este nuevo formato. Y ha sabido captar a la juventud porque ninguna otra estación aquí en Querétaro, en Ciudad de México sí hay formatos similares, pero aquí en Querétaro ninguna otra estación va apuesta a una juventud que escucha música en inglés que no sea reggaetón. Y entonces se han concentrado en torno a esa estación. Y Match también lo hace muy bien al momento de incluir experiencias multimedia. ¿Dónde está su público objetivo? Bueno, pues en las escuelas. Y cada semana se van a transmitir a alguna escuela, algún tipo de dinámica, salen a las calles. Entonces, hay que hacer esto, incluye experiencias multimedia. No nada más es la radio FM. Es una radio aparte que es bien concisa. Es una radio que tiene todo un sistema de producción, que tiene los tiempos bien cuadraditos, que te da mucha mercancía para que tú puedas, como decíamos, ser parte de una experiencia. Decir, ¿sabes qué? Yo soy Match y yo tengo aquí la camisa de Match, el osito de Match, el paraguas de Match, crear una marca en torno a esto. Y sobre todo, como les digo, dejarles trabajar y participar, porque tenemos todavía algunas estaciones de radio en las cuales, pues, lo vamos a ver con la radio universitaria, pues que ya son inamovibles muchos programas. Y no porque sean malos, hay programas que pueden ser buenos, pero hay gente que se apropia del espectro y ya de ahí no sale, ¿vale? Entonces por ahí estamos eh, pues casi terminando, ¿no? Desde la academia, fomentar el amor por la radio en vivo y enlazarles con la industria. Se ha perdido este encanto por la postproducción de audio, es decir, muchas materias van encaminadas hacia decirte, yo te enseño cómo editar, pues sí, para algún cortometraje, pero cómo editar un podcast. Pero cae del amor por la radio en vivo, o esta parte inclusive hasta de equivocarte al momento de estar en la locución y decir, bueno, ya pasó, ¿no? Y es una parte importantísima yo en la semana llevé, o perdón, a mis estudiantes aquí a la estación, se les mandaba un saludo y la locutora dijo, les mandamos un saludo a los estudiantes de la licenciatura en comunismo y se rió, ¿no? Perdón, la licenciatura en comunicación y periodismo, que es algo que solo la radio en vivo te da, que está muy bonito el podcast pues producido, pero que la radio en vivo tiene también otro tipo de encanto, otro tipo de calidez. Y también los académicos tenemos que vincularnos mucho con la industria, que es también algo importante, saber qué es lo que se está escuchando no únicamente en las marcas de casa, sino luego estar ahí dando pues sí, un zapping al espectro radioeléctrico para saber qué hay, qué se está escuchando todo esto, ¿no?
También preguntarnos. Bueno, aquí tenemos una foto de la visita de mis estudiantes aquí a la cabina de al lado, que es la cabina de noticias. ¿Dónde quedaron los géneros de ficción y teatro en la radio? Últimamente veíamos, sí, la gente consume música, pero también podemos apostar a otros géneros. La gente se pregunta dónde están los géneros de ficción, la radio, novela, eh, los formatos comerciales. Bueno, por lo barato que sale, pues sí, producen música, pero por eso hay que rescatar, y es el punto 3, rescatar la radiodifusión pública para que se la apropie la juventud. Tenemos programas que llevan añísimos, pero la verdad es que son formato de radio hablada que probablemente le hablen pues nada más como un círculo de 20 personas. Hay que apostar a la juventud, que la juventud tiene mucho ímpetu también en participar, querer salir al aire. Como les digo, no es lo mismo estar al frente de un reel en redes sociales a decir estoy al aire en tal frecuencia modulada o en amplitud modulada. Fomentar la creatividad entonces, salir del programa tradicional de música. Tres rolas, escuchaste esta rola, vamos con lo que sigue, vamos con las dinámicas, vamos con el pensamiento. Noticias con información de interés social, información que sirve, que de hecho es el eslogan aquí que hay en la estación, que la información que salga en panorama informativo sea de interés social. A la gente le interesa mucho cómo va a aumentar el precio de la canasta básica. A la gente le interesa mucho el tema de la seguridad, qué pasó en mi colonia. Y sí, espacio para la discusión política, pero acotarlo un poquito más. Vamos a dejar espacios para opinar acerca de la realidad política, pero la parte informativa, lo que le importa a la ciudadanía, el bache que tengo en mi cuadra, cómo lo reporto. Y eso también va a ser importante. Que otro reto para otro día justamente es que la juventud desgraciadamente ya no consume tantas noticias y si lo hace a través de TikTok. Pero en este caso lo que yo quería comentarles es esto. Hay que integrar a la juventud. Hay que dejarles trabajar. Y tenemos muchos espacios de radiodifusión para que la juventud se lo apropie. Probablemente los equipos de la radiodifusión pública estén un poquito obsoletos, pero los jóvenes tienen ya también la capacidad de aprender a editar con sus laptops, con sus teléfonos y pueden quedar productos bien hechos, que únicamente lo que le pedimos al espectro, a las universidades, a las radios estatales, denles oportunidad, denles un bloque. La verdad es que uno que revisa a lo mejor las tareas que tienen en la materia, por ejemplo, de guión de ficción, dices, felicidades, tienes un guión muy bonito, pero no va a ver la luz porque probablemente no saben a dónde acercarse. Y es nuestro papel también, como les digo, como académicos, fomentar el amor por la radio en vivo, fomentar el amor por la radio en frecuencia modulada, porque la radio no ha muerto. La radio está cada vez pues más vigente y sobre todo con el tema del encarecimiento de los servicios de streaming, pues también la gente puede apostar a servicios gratuitos en las aplicaciones, que las estaciones de radio están haciendo eso, integrar su frecuencia a alguna aplicación de fácil uso y también simplemente prender la radio, no gastar datos, no gastar internet, que la radio te pueda acompañar. Sería todo por mi parte, muchísimas gracias y aquí estoy a la orden. Pues muchas gracias, excelente conferencia. Y como tú dices, aquí le damos la palabra a los jóvenes, aunque están tímidos, pero yo espero que alguien tenga alguna pregunta para ti. Sí, no, yo aquí encantado a la orden. Digo, también estamos en la estación de radio, así que si tienen alguna pregunta en particular, si, si podemos, movemos la compu y damos la vuelta para que vean un poquito de lo que se hace aquí. A ver, muchachos, asistentes, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Bueno, como ves, están bien tímidos, pero sí te agradezco mucho esta conferencia porque fue bastante interesante y tú tienes razón, uno termina, bueno, aquí en Barranquilla no hay tanto trancón, pero tú tienes, perdón, Jorge Alexander tiene una pregunta. ¿Qué Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes, David. En verdad te felicito por este trabajo que haces, que me parece maravilloso lo que estás haciendo, precisamente la radio de jóvenes para jóvenes, pero una radio que piensa, que reflexiona, que no, como tú lo decías, que no se queda en el reggaetón, sino que va más allá. Eso me parece bien interesante y coincido contigo en que la radio definitivamente es un espacio que se mantiene vivo, vigente y que además es muy pertinente para nuestra sociedad.
Entonces, solamente para preguntarte algo muy básico, ¿qué alcance tiene el ejercicio que ustedes están haciendo desde su emisora en este trabajo que hacen? Aquí en particular en Grupo ASIR tenemos una cuestión que, como es muy centralizado el corporativo, a lo mejor nos vemos un poco muy limitados. ¿Qué es lo que yo hago como docente de la carrera en comunicación y periodismo? Yo lo que hago es enlazarlos con medios que tienen alcance, o sea, que también son estaciones locales, pero que al ser empresas locales son mucho más flexibles, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, yo tengo estudiantes que me dicen, oye, yo quiero empezar a ver cómo se hace la radio. Ah, mira, yo conozco tal empresa y esta empresa yo creo que sí te puede echar la mano. O inclusive decirles, bueno, aquí también para empezar a trabajar ya en la parte de operación, de producción, se requiere estar sindicalizado. Entonces lo que yo les digo es, ve a buscar, ve al sindicato, deja tu currículum y probablemente va a tardar en que te llamen, pero siempre van a requerir a alguien que esté ahí pendiente. Y primero vas a empezar con una suplencia, vas a estar como cubriendo en esta estación, luego en la otra, y eventualmente te van a decir, oye, se abrió esta vacante de manera permanente y allí quedas. Un rato eres operador, otro rato eres locutor. Yo lo que hago entonces es vincularlos con todos los medios que yo pueda, que es algo que también me gusta enseñarles a mí, ¿no? Que dentro del gremio periodístico no tiene que haber, que es lo que particularmente yo me dedico, noticias, no tiene que haber una competencia. O sea, en la calle tu mejor amigo es el que está en el otro periódico, en la otra estación de radio. Tiene que haber esta solidaridad entre todas las personas del gremio, llevarse bien entre todos porque eventualmente esa persona te va a decir, oye, aquí requiero un locutor, aquí requiero un editor. Entonces, lo que yo hago desde esta perspectiva, por un poco el tema burocrático de donde me encuentro, pues es vincularlos con otras empresas que en algún momento les puedan abrir la puerta en el área de noticias, que ahí no hay personal sindicalizado, o que si se quieren dedicar más al área de la postproducción, decirles, ve al sindicato, toca la puerta, deja tu currículum y sobre todo, no te rindas, ¿no? O sea, no te rindas y siga adelante. O sea, te van a mandar llamar en algún momento y tú vas a insistir, porque así se trata de esto, de irse buscando también un espacio. Tenemos un relevo generacional ahorita. El año pasado falleció la persona que era la institución de la radio aquí en Querétaro. Y bueno, se abrió, se hicieron algunos ajustes y entran nuevas voces también a las áreas de noticias, ¿no? Entonces, también eso es relevante. No sé si algo más, Muchas Jorge, o gracias, David.